Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Hoy continuamos nuestra serie de bibliología mirando a unas metáforas de la Biblia, cosas a las cuales la palabra de Dios es comparada. La otra vez hemos visto que la Biblia es como una espada. Hoy vamos a ver que la Biblia también es como un fuego y como un martillo. En Jeremías 23:29, Dios dice lo siguiente: ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? En el contexto del capítulo 23 de Jeremías, donde encontramos esas palabras, la palabra de Dios es contrastada a las palabras de los falsos profetas. ¿Y qué eran estas palabras de los falsos profetas? Leemos estas palabras unos versículos antes en Jeremías 23, 16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Estos falsos profetas entonces estaban diciendo a los que menospreciaban la palabra de Dios, todo va a ser bien con ustedes. Y estaban diciendo a los que seguían la obstinación de su propio corazón, no vendrá mal sobre ustedes. En efecto, estaban diciendo al pueblo, haz lo que quieras. No hay ninguna necesidad de prestar atención a la palabra de Dios y obedecerla. Todo va a salir bien, no habrá ningunas consecuencias. Y en contraste a estas palabras falsas de los falsos profetas, Dios dice lo siguiente: estas palabras son puras mentiras. Leemos en Jeremías 23, 25 a 27. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Palabras tienen consecuencias. Palabras falsas tienen consecuencias y palabras verdaderas tienen consecuencias. Dice Dios en Jeremías 23, 28, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Aquí entonces Dios está comparando las palabras de los falsos profetas con paja, que tiene ningún valor y no permanece. Y al otro lado, las palabras verdaderas de Dios son como trigo, son buenas y beneficiosas. Y Dios también dice que un día va a venir un juicio, cuando Jesucristo va a separar la paja del trigo. Juan el Bautista habló acerca de Jesucristo con estas palabras en Mateo 3:12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El versículo en Jeremías 23, 29 que vamos a considerar en este podcast nos da una descripción cómo es el juicio de Dios.
Este versículo dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces aquí vemos a dos figuras o dos metáforas. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es como fuego y es como martillo. Y esos dos dibujos son dibujos del juicio de Dios. Consideremos primero el primer dibujo que es dado aquí para la palabra de Dios. Y este es el fuego. La palabra de Dios es como un fuego. Esto es un dibujo de un juicio y de un juicio doloroso. Cuando consideramos un fuego, entonces vemos por lo menos dos atributos que tiene un fuego. Un fuego produce luz y un fuego produce calor. La Biblia, la palabra de Dios, también produce luz. Y esto puede ser doloroso. Porque la Biblia saca a la luz, la Biblia descubre todos los hechos buenos y malos en nuestra vida. Leemos en Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Esta luz de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, sobre todos nuestros hechos, buenos y malos, es doloroso. Y por eso los hombres odian la luz y quieren esconder sus obras malas de la luz. Tú también puedes tratar de esconder tus obras y pensamientos malos en tu corazón por algún tiempo de otras personas. Pero el tiempo va a llegar cuando la luz de Dios va a ser evidente lo que realmente está dentro de tu corazón. Y entonces Dios será el juez. Y no va a importar con cuánto éxito has podido esconder tu pecado de otros en el pasado. Primera de Corintios 4:5 nos dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero por supuesto no habrá alabanza de Dios por obras malas, sino juicio. Así vemos que la palabra de Dios como un fuego produce luz y no podemos esconder nada dentro de nosotros, de nuestras obras y pensamientos delante de Dios. Esto sí es doloroso, tener que reconocer nuestro propio pecado delante de Dios. Pero la palabra de Dios como un fuego no solamente produce luz, también produce calor. Y cuando produce calor, un fuego también evalúa la calidad de una cosa. En 1 Corintios 3, 11 a 13 leemos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Esto también puede ser muy doloroso. Jeremías 5:14 nos dice, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esa palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá.
En este versículo vemos que el fuego de la palabra de Dios también significa el juicio de Dios. Pero el calor del fuego no significa siempre necesariamente la destrucción final de alguien. Leemos también en 1 Corintios 3, 14 a 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El fuego puede ser bien para ti, para que veas el malo dentro de ti y para que Dios te purifique de esto por medio del fuego. Esto también era la experiencia del profeta Isaías, cuando él ha tenido una visión del Dios Santo. Leemos en Isaías 6 los primeros 7 versículos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Este fuego seguramente ha dado dolor al profeta Isaías, pero era bueno para él, porque ha limpiado, ha purificado a él del pecado. En Zacarías 13:9, Dios dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Así que sí puede ser doloroso la luz de la palabra de Dios, cuando nos enseña, cuando nos muestra nuestros pecados, cuando produce calor y quizás nos quema. Pero todo esto va a ser bueno para nosotros si dejamos que la luz de la palabra de Dios, el calor del fuego de la palabra de Dios nos ayude a separarnos del pecado, que es mucho más malo para nosotros. El comentarista Matthew Henry dijo, el fuego tiene efectos diferentes, dependiendo del material que afecta. Endurece el barro, pero ablanda la cera. Consuma la escoria, pero purifica el oro. Así la palabra de Dios es para unos un olor de vida para vida, y para otros de muerte para muerte. Así vemos un poco qué significa cuando Dios dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y en la segunda parte de este versículo nos dice que la palabra de Dios también es como martillo que quebranta la piedra. Como el fuego es un dibujo de juicio doloroso, así el martillo también es un dibujo de juicio, pero de juicio poderoso. Un martillo puede juzgar en 2 maneras. En el primer sentido,
Un martillo juzga cuando llega a una conclusión, a una sentencia. La palabra de Dios nos dice en Romanos 14:10 que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En los tribunales de esta tierra los jueces también tienen un martillo. Y cuando el juez llega a una decisión, a una conclusión acerca de una persona, él da un golpe con el martillo y él dice culpable o dice no culpable. Y todos nosotros vamos a estar antes del tribunal de Dios. Jesucristo dijo en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios es que nos juzga. La palabra de Dios juzga a cada persona, declarando cada persona culpable o inocente. Y este juicio de Dios, esta declaración de Dios sobre una persona es poderosa. Es un juicio final, una decisión que no puede ser revocada. Una vez cuando el juez da el golpe con el martillo, ya no se puede cambiar la decisión. Y la Biblia nos dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay ninguna segunda chance. No puedes cambiar de opinión de cómo vas a vivir tu vida después de que tú mueres. El próximo paso después de tu muerte será el juicio de Dios sobre tu vida. Así que un martillo de un juez juzga, llega a una conclusión definitiva y poderosa sobre tu vida. Pero también juzga en otra manera, en el sentido que castiga. Un martillo también puede ser usado para destruir, para dar castigo. Y Dios también va a juzgar y castigar a todos que merecen este castigo de Dios. Segunda de Pedro 3:7 nos dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y en segunda de Tesalonicenses 1:7-9, leemos que cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Cuando Dios juzga a una persona, es un juicio poderoso. Es con la completa fuerza de la ley, con la completa fuerza del Dios Santo y Todopoderoso. No puedes jugar con su palabra. Cuando Dios toma el martillo de su palabra para juzgar, para castigar, no queda misericordia. Vemos un dibujo de esto en la vida, en la historia de Israel en Jueces, cuando una mujer llamada Jael tomaba un martillo y con este martillo mataba a su enemigo que estaba durmiendo en su tienda. En Jueces 4:21 leemos, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Este hombre era bajo la completa fuerza que esta mujer ha podido dar con el martillo.
Más tarde, en el libro del profeta Jeremías, leemos acerca de Dios como Él está hablando a los reyes de Media y acerca de cómo Él les va a usar para traer juicio sobre Babilonia. Dios dice que estos reyes van a ser como un martillo en sus manos. Leemos en Jeremías 51, 20 a 23. Las palabras de Dios que dice: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Dios usa el martillo no solamente para llegar a una sentencia, a una conclusión, sino también para castigar con toda la fuerza de su ley y de su poder. Vemos entonces que los dibujos de la palabra de Dios como un fuego y como un martillo son dibujos de juicio, juicio doloroso y poderoso. La palabra de Dios puede tener diferentes efectos en tu vida. Estos no son necesariamente efectos malos para ti. Pueden ser buenos para ti y para tu vida. Cuando experimentas la palabra de Dios en tu vida como un fuego y como un martillo. Los ministerios Ligonier de los Estados Unidos dicen acerca de la palabra de Dios. Fuego y martillos destruyen y derriban. Así debemos contar con la palabra de Dios para afligir nuestras conciencias y llevarnos al fin de nosotros mismos. Pero fuego y martillos también refinan y forman. Así debemos contar con la palabra de Dios para también purificarnos y edificarnos en piedad. Como cristianos debemos experimentar ambos aspectos de la palabra de Dios y debemos predicar las aflicciones y también los consuelos de la Escritura a nosotros y a los que son alrededor de nosotros. Para concluir, déjame preguntarte algo. ¿Vas a permitir que el fuego y el martillo de la palabra de Dios te quebra y te refina para ser la persona que Dios quiere que tú seas? ¿O vas a resistir este poder beneficioso de la palabra de Dios y experimentar después cómo el fuego y el martillo de la palabra de Dios te juzga y te destruye? No huyes de la palabra de Dios, porque no te gusta escucharla y enfrentar la verdad de tu propio problema con el pecado. Si tienes un problema con el pecado, y cada persona lo tiene, entonces no lo ignoras. El juicio de Dios sobre el pecado es seguro y devastador. Ahora es el tiempo de buscar la ayuda de Dios y encontrar la salvación que Él ofrece. Cuando la luz y el calor del fuego de la palabra de Dios se acerca a ti y tú sientes cuán doloroso es, deja que Dios use su palabra en tu vida para evaluarte y refinarte para que puedas presentarte justo delante de Dios en el día de juicio. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra.
Oye la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.